Un símbolo es un objeto real o imaginario que representa algo, una construcción social alrededor de una idea, un concepto, el sentir de una época incluso. Los símbolos son elementos imprescindibles en todo discurso político, en la forma en la que se ejerce el poder para transformar las mentes y las conductas de las personas. Alrededor de ellos se libra una batalla, muchas veces solapada pero nunca interrumpida. Una batalla que tiene en las redes sociales y en los medios de comunicación su escenario predilecto. De esa perenne disputa de sentido, de cómo se construyen, deconstruyen y manipulan los símbolos alrededor de Cuba, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. A lo largo de los años después del triunfo revolucionario, Cuba ha sido símbolo de resistencia ante enemigos muy superiores en recursos y poder. Un símbolo de lucha popular, de la alternativa a ese sistema mundo capitalista que, como especie, nos debemos. De lo que nunca hemos sido abanderados es del terrorismo, esa práctica que busca concretar una agenda política a través de la violencia y la intimidación de civiles. Sin embargo, más de una vez hemos sido incluidos en listas de países terroristas, solo por el mero hecho de desafiar a esas poderosas fuerzas que rigen el planeta. Tanto ha calado en algunas personas esa propaganda tóxica que quienes viven de ella ven en cualquier iniciativa revolucionaria un acto de adhesión al terrorismo. Ni siquiera la simbología de los pañuelos rojos se salvó de esas absurdas acusaciones. Queridos hermanos cubanos, mis queridos amigos cubanos, ustedes que se pasan la vida tratando de señalar a todo el mundo de terrorista, ponme los recortes de prensa, por favor, para que la gente vea que los yihadistas, la gente, los terroristas, mire, los suicidas han utilizado todos pañuelos rojos en el cuello, como una señal de que estamos dispuestos a morir, como una amenaza de los vamos a matar, vamos a acabar con todo. Yo quiero que quede claro quiénes son los terroristas aquí. Yo quiero que quede claro quiénes son los que utilizan símbolos para aterrar. Ese mensaje, después del 11 de julio, de la sentada de los pañuelos rojos, eso fue una respuesta de somos terroristas, somos kamikaze, estamos dispuestos a comernos al que se tire. Uno pudiera preguntarse, ¿qué simboliza con mayor eficacia al terrorismo? ¿Unos jóvenes sonrientes, cantando, sentados en un parque? ¿O la ciudad que sirvió de refugio a confesos y connotados criminales como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles? Es la misma hipocresía del gobierno estadounidense, famoso por haber financiado y adiestrado no solo a esos terroristas de origen cubano que antes mencionábamos, sino también a personajes tan conspicuos como Osama Bin Laden. Y sin embargo, se venden como símbolo de paz y justicia. Pero de ello hablaremos un poco más tarde. Ahora presten la atención a otro imaginativo relato semiótico, la noveleta mediática de una Cuba glamorosa y próspera antes del 59, de la mano de Gabriela Fernández, en La Mira. Dice el refranero conservador que cualquier tiempo pasado fue mejor. La añoranza por aquellos momentos en que los problemas se ven como algo impropio y lejano es lo que hace que el único tiempo seguro sea el de antaño. Pero no siempre es el jardín floreciente que dibuja cierta memoria a medias. Hoy vemos a menudo imágenes de aquella Cuba neocolonial que evocan una especie de paraíso destruido por el comunismo. Para la lógica de algunos nada neutrales, pareciera que los rebeldes tuvieron el apoyo general y genuino de un pueblo cansado de vivir en la octava maravilla. Hay una tendencia entre los grupos más recalcitrantes de la contrarrevolución a intentar redimir la figura del dictador impuesto por Estados Unidos en Cuba, Fulgencio Batista,
que al parecer sí cumple con sus estándares de democracia. Para ello aluden argumentos populistas y sentimentales de tanto peso como que era una persona humilde, hasta que decidió subirse el salario a 144.000 pesos, que sus hijos lo amaban y nos queda claro que habrá gente que le tenía cariño, era una persona, no una cabra silvestre. En todo caso sería el masculino aumentado del animalito, porque eso de huir con el dinero de las arcas del pueblo después de ensangrentarlo tiene un nombre. Les queda grande eso de intentar minimizar los miles de asesinatos y torturas con el cuento del buen papá. Desgracia, la figura pública de mi padre ha sido muy manipulada por la propaganda castrista, pero mi padre en la intimidad era un hombre cariñoso, un hombre dulce, un hombre culto, un hombre que era didacta, nos enseñaba, se ocupaba mucho de nosotros, que sabía mandar con la mirada, jamás levantaba una mano, eso desde luego, y que hacía la vida hogareña muy armoniosa. Claro, yo te estoy hablando de los años de exilio, cuando salimos al exilio en el año 58, principios del 59. Aquellos primeros meses separados de nuestro padre fueron sumamente difíciles, porque no sabíamos bien si los recuperaríamos en vida de nuevo, y por lo tanto el estrés, la pena y la tragedia se cernó sobre toda la familia que estaba en ese momento reunida en Florida. Pero la realidad, tal y como la refleja el periódico Granma en el siguiente video, era demasiado compleja como para que la opulencia de algunos sectores, captados en imágenes sin contexto, pudiese camuflarla. Nada es blanco o negro. Quien busque razones para defender una causa las va a encontrar. Lo realmente censurable es que se busquen para defender una como esta. Motivos hay miles con nombres y apellidos para no intentar buscar el perdón y el olvido donde no caben. Nos vemos en la mira. A propósito del programa de hoy, les recomendamos la lectura del artículo Apuntes para una guerrilla semiótica de Marlenin Valdés. Excelente y muy esclarecedor escrito para entender un poco más de esta guerra de apariencias. Y para ir cerrando con broche de oro, los dejamos con una voz
más que autorizada, el filósofo Fernando Buenabad, para que nos explique sobre la disputa diaria de sentidos y símbolos en nuestra época. El proceso que vivimos en el mundo de concentración monopólica de medios de comunicación tiene como sentido fundamental atacar a los pueblos, atacar toda vocación de libertad, de democracia, de revolución especialmente. Uno de los espacios en los que se está agudizando esta lucha imperial contra los pueblos es precisamente lo que llamamos la guerra simbólica, la guerra que tiene que ver en el campo de la representación, de los imaginarios, de la propia construcción del pensar a partir de la producción de símbolos y de sentido. El núcleo duro es la disputa precisamente por el sentido. En esa dimensión, en esa órbita, el despliegue de tecnología, el despliegue de ideología, el despliegue de la combinación de estos dos factores está recorriendo el mundo y está recorriendo América Latina en particular, con matrices específicas que tienen que ver con, uno, convencernos de que no es posible resolver los problemas de los pueblos con la unidad y con la lucha organizada, y luego hacernos creer que ellos tienen siempre la razón y que ellos siempre han tenido el derecho, casi sublime, de tratarnos como nos tratan. El escenario está claro, cada vez más claro y cada vez más nítido. O presentamos disputa, o presentamos una batalla seria, con herramientas científicas en el campo de la semiótica, para disputar el sentido, para ganar ese territorio, o vamos a vernos esclavizados en más de una nueva forma, como la que pretende la OTAN, como la que pretende el Tratado del Atlántico Norte, con esta etapa en la que definen ellos como guerra cognitiva este avance de destrucción simbólica, de demolición de los bastiones simbólicos de los pueblos, especialmente los bastiones revolucionarios, y de imposición de los nuevos, digamos, paradigmas, entre otros los paradigmas de las manipulaciones ideológicas, en las que, bueno, tratan ellos de convencernos de que son superiores, de que son mejores, de que tienen la razón y de que nosotros debemos defender eso como si fuera nuestro patrimonio. Es una hora en la que precisamos profundizar la formación política, la formación teórica, las herramientas científicas y entender que es ese desarrollo científico, intelectual, teórico y práctico el instrumental con el que contamos para esta guerra de símbolos, esta guerra comunicacional planetaria. Un gran abrazo, Fernando Buenabad. Dentro de propaganda y manipulación de la conciencia, aunque por supuesto no lo digan ni lo admitan bajo ningún concepto, Estados Unidos se ha encargado de vendernos muchos símbolos bajo el manto del discurso liberal. El derecho a ser millonario como token de prosperidad, el libre mercado como sinónimo de riqueza, la libertad de decir lo que se quiera decir, aunque ello no tenga ninguna consecuencia real para la política de un país. El dinero como fetiche. Frente a esa poderosa maquinaria, esa industria cultural que fabrica héroes de cartón y falsos ídolos, que trata constantemente de enervar las fibras de la identidad de otros pueblos, que intenta hacernos renegar de nuestras raíces y de nuestros principios, debemos oponer obstinada resistencia. Debemos apertrecharnos de una cultura integral y emancipatoria. Debemos combatir con inteligencia y ética. Es la única manera de no comprar sus símbolos envenenados y de fortalecer nuestro propio discurso, el de la Cuba símbolo de todos esos ideales que han guiado a hombres y mujeres de bien a través de la historia universal. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Telegram, YouTube y Picta. También nos distribuyen de forma gratuita en la mochila de los Joven Club de Computación. Y recuerden que regresamos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.